Puede sorprender un poco el conocer que en los trenes eléctricos, la energía recolectada por las vías eléctricas aéreas termina en el cable de tierra de la vía luego de pasar por las ruedas. Tanto la conversión de 3 fases de energía, como el frenado regenerativo y las líneas eléctricas aéreas en zigzag, hacen que la tecnología de los trenes eléctricos sea única. Conozcamos todos los secretos detrás de la ingeniería de los trenes eléctricos, empezando por el diseño más sencillo posible. La versión más simple de un tren eléctrico se muestra aquí. Aquí, un solo cable deslizante recoge la energía eléctrica de las líneas aéreas. Esta energía se transmite a un motor de inducción de una sola fase. El rotor del motor de inducción está conectado a las ruedas. Para completar el circuito, el otro terminal del motor de inducción se conecta a tierra. Esta conexión a tierra es posible porque el cable se conecta primero a las ruedas a través de las escobillas de eje. La rueda siempre está en contacto con la pista, y la pista está conectada a tierra, como se muestra. Puedes ver cómo la corriente de las vías eléctricas aéreas fluye hacia la tierra. Esta pasa primero por el motor de inducción, luego por las escobillas del eje, después por las ruedas, y finalmente por la vía y tierra. Cuando la corriente pasa, el rotor del motor de inducción gira, junto con las ruedas. Sin embargo, una rueda que gira se mueve hacia adelante, lo que significa que el siguiente circuito de tierra debe estar disponible a una muy corta distancia del anterior. Ahora, veamos algunos detalles de las escobillas del eje. Las escobillas de eje encajan en la rueda giratoria, y la corriente se transfiere a las ruedas a través de estas escobillas de carbón, que se deslizan sobre el disco unido al eje de la rueda. De nuevo, esta es la versión más simple de un tren eléctrico. Ahora, mejoremos este diseño y hagamos nuestro tren más funcional. El voltaje utilizado en la línea aérea es de 25 kilovoltios, que es un voltaje muy alto. Los motores requieren mucho menos voltaje para funcionar. Por esta razón, tenemos que alimentar a un transformador reductor, que transforme el voltaje al nivel deseado. La fuente de energía de la línea aérea pasa inicialmente por el primario del transformador, y una vez aquí, se completa el circuito gracias a la conexión a tierra. Gracias a la acción del transformador, la corriente será inducida en el devanado secundario, y la potencia de tensión reducida alimenta el motor. Para una tracción elevada como la del tren, el motor debe suministrar un torque alto. Además, la curva del torque debe ser uniforme, incluso si la velocidad del motor varía. Los motores de inducción de 3 fases son la opción perfecta para lograr unos altos y uniformes requisitos de torque. Estirar el cable de 3 fases para alimentar este motor no es una buena idea, ya que es muy poco económico. Por eso un rectificador y un inversor son utilizados para convertir la alimentación de una fase en una de 3 fases. Un rectificador convierte la corriente alterna de una fase en corriente continua, y luego el inversor convierte la corriente continua en corriente alterna de 3 fases. Ya este motor está listo para circular por la vía. Podemos aumentar más el torque de salida si agregamos un sistema de transmisión con alguna relación de transmisión entre el eje del motor y el eje de la rueda. Hasta este punto, el motor que acabamos de hacer parece perfecto. Sin embargo, si hacemos un tren completo conectado con varios vagones a este motor, queda bastante claro que el único motor que hemos desarrollado no tiene suficiente potencia para tirar de todos estos vagones. Entonces, agreguemos más pares motor-rueda para que el motor sea más potente. Un motor bogie está construido con 3 motores de inducción de 3 fases, obviamente para accionar 3 pares de ruedas. En un motor, generalmente se utilizan 2 de estos motores bogies. En este motor completo puedes ver cómo están posicionados el transformador y los rectificadores. Por lo que va de video, hemos mostrado cómo transferimos la energía al tren usando un solo cable colgante. Sin embargo, este método no es práctico. Algunas veces no es posible mantener la misma distancia entre el tren y las líneas eléctricas aéreas, lo que significa que para una correcta captación de energía, hay que utilizar un mecanismo que varíe la altura. Los pantógrafos cumplen esta tarea. Un pantógrafo moderno luce así. Puedes ver que basados en la presión de un sistema neumático,
El pantógrafo puede ajustar su altura. Si observas detenidamente, puedes ver que durante este ajuste de altura, el colector de corriente permanece horizontal. El colector de corriente tiene que estar perfectamente horizontal. De lo contrario, la transmisión de energía estará en problemas. Esperamos que a partir de esta animación puedas entender por qué el colector de corriente siempre permanece horizontal. Para más detalles sobre esto, por favor ve nuestro video detallado sobre el pantógrafo. Ahora, veamos el pantógrafo en acción. Si por alguna razón el pantógrafo pierde su conexión con el cable, el tren continuará su marcha libre durante algunos kilómetros debido a su gran impulso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vía eléctrica aérea se extiende en forma de zigzag? Esta disposición hace que el cabezal del pantógrafo no toque el cable de corriente aéreo en un punto de contacto constante. Debido a esta disposición, el desgaste se reduce al mínimo. Podemos controlar la velocidad al cambiar la frecuencia de la fuente de energía del motor de inducción. Esto se logra gracias al rectificador y a un inversor. El chofer coloca la palanca en una muesca diferente para cambiar la frecuencia, y de acuerdo a esto, la velocidad del motor. El aspecto más importante para el tren, luego de la aceleración, es el pare. ¿Cómo se logra esto? ¿Deberíamos apagar directamente los motores de inducción? Si es así, el tren seguirá circulando por las vías durante varios kilómetros hasta que se detenga por completo. Otra idea es que podamos aplicar un frenado eléctrico. En un motor de inducción normal, la velocidad del rotor es más baja que la del campo magnético rotativo. Sin embargo, al reducir la frecuencia de alimentación podemos invertir esta condición. Curiosamente, cuando la velocidad del campo magnético rotativo es inferior a la del rotor, la dirección de la corriente inducida en las barras del rotor se invierte. Esto hace que el torque inducido en el rotor sea en la dirección opuesta. Este sería un freno perfecto, un freno sin contacto de metal a metal. Durante esta fase el motor funciona en modo generación. Sin embargo, este método de frenado no puede detener el tren en seco en las vías, porque el frenado regenerativo no funciona a baja velocidad, lo que significa que puede reducir la velocidad del tren, pero después hay que aplicar los frenos neumáticos para detener el tren completamente. Este es un tipo diferente de freno mecánico. Aquí la fuerza del resorte y la del aire comprimido actúan sobre el pistón en direcciones opuestas. Lo interesante aquí es que cuando el conductor suelta el aire del cilindro, el resorte estirado tira del pistón hacia la rueda y el freno se activa. Este sistema de frenado también proporciona seguridad en caso de fuga de aire o un compresor roto. El freno se activa automáticamente cuando se libera la presión. El sistema de frenado neumático se coloca debajo de cada vagón para cada par de ruedas. Ahora, veamos cómo se suministra la energía a cada uno de los vagones. Una forma de suministrar la energía para cada vagón de utilidad es la autogeneración. Se monta un alternador bajo el marco del vagón y se acciona mediante un eje cardán, que es manejado por una caja de cambios montada en el eje. La salida se rectifica y carga una batería de 110 voltios de corriente continua, creando un suministro de energía continuo para los vagones. Pero este método de autogeneración no es suficiente, ya que produce una energía de salida muy fluctuante, por lo que la forma más común de suministrar energía a los vagones es la generación de frente. En este método, se añade un devanado extra en el transformador de la locomotora, que suministra energía a todos los vagones. Gracias por ver este video. Nos vemos la próxima vez.